Les doy la bienvenida al canal Análisis Tranquilo. Les habla Boris Tissenhausen. Hoy es 23 de junio, las principales noticias hasta este momento. En Crimea, la situación para los ocupantes se vuelve cada día, diría incluso cada hora, más lamentable. La central termoeléctrica de Kerch se desconectó tras el ataque de nuestros drones, y los cortes de electricidad se están produciendo en toda Crimea, en Eupatoria, en Krasnoperekovsk, en Saki, en Dzankoy y en los distritos de Krasnogvardeysk. La profecía de Madyar se está cumpliendo. Moscú realmente caerá en Crimea. Al mismo tiempo, también están siendo destruidos activamente los sistemas de defensa antiaérea en Crimea. La lista de objetivos que fueron alcanzados solo en un día en Crimea: depósitos de petróleo y la central termoeléctrica en Kerch, un Pantsir S-1 en Bajerovo, una lanzadera S-300 en Kurodnoye, el radar Nebo-U en Kerch, una instalación antiaérea Su-23 en Kurodnoye, la subestación Zapadno-Krimskaya en Karyernoye, la estación de distribución de gas Simferopol y el asentamiento de Trudovoye en Crimea. Pero eso ni siquiera es todo. Es decir, los drones ucranianos se sienten absolutamente tranquilos cerca del puente de Kerch. Por cierto, es uno de los objetos quizás más protegidos. Antes que algo llegara hasta allí y prendiera fuego a los depósitos a 900 metros de este puente de Crimea, bueno, eso se consideraba algo inimaginable, pero ahora literalmente todos los días llegan allí. Y si a alguien le pareció poco lo de ayer, hoy nuestros drones han añadido aún más. Es decir, no solo atacaron el complejo de transbordo y almacenamiento de productos petrolíferos en el puerto de Kerch, sino también el puerto de Kafkas. Eso es allí, en el lado ruso, en la lengua de tierra de Chushka. Y además, hoy también fueron atacados puentes y objetivos militares en Yenichesk y en la flecha de Arabat. Están machacando a los ocupantes tanto que hasta los pernos retumban. Se presta especial atención a la península de Kerch. Allí están eliminando activamente la defensa antiaérea hasta donde alcanzan. Pronto probablemente ni siquiera habrá con qué cubrir el puente. Entonces es cuando empezará lo más interesante. Pero eso no es todo. Los drones ucranianos están destruyendo la maquinaria rusa directamente sobre los pontones que se han instalado cerca del puente de Chongar destruido. Veamos un excelente video de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, donde nuestros drones simplemente cancelan el suministro militar de cargas y combustible para el ejército ruso. En el video que ahora les mostraré, pueden ver cómo a los rusos no los salvan ni los sistemas de guerra electrónica instalados en los camiones, ni los grupos móviles de fuego que huyen rápidamente cuando aparecen nuestros drones. Miren. Повітряна тривога, лети до Таганрога, дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Дехто каже, що це гріх і так не треба, гнів та розпач можуть карму зіпсувать. Бачу сльози, чути стогін аж до неба. За це все к***и мають поздихать. Повітряна тривога, лети до Таганрога, влупи як слід Вороніж і Курськом закоси. Єлабугу поштрикай, Новгород великий, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Espectacular. Me pregunto cuántos conductores kamikazes como estos quedan en Rusia, que estén dispuestos a ponerse al volante de camiones cisterna militares que van por la carretera de la muerte o cruzan el paso. Bueno, pronto lo sabremos. Cada vez quedan menos. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante para el crecimiento del canal. Estamos luchando contra la propaganda de Putin y juntos podemos hacerlo mucho más eficazmente. Así que asegúrense de suscribirse. Pueden hacerlo ahora mismo. Y otra noticia. El puente ferroviario sobre el canal de Crimea del Norte en Crimea ya no existe, según informan las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania. Este puente conectaba la península con la parte continental de Ucrania. Esperamos la declaración de Putin diciendo que fue un desmantelamiento planificado. En general, así es como siempre lo habían planeado. Por cierto, Solovyov está prácticamente histérico en cada uno de sus programas.
Empieza casi todos sus programas con 1 minuto de silencio. Los invitados tienen unas caras largas. Solovyov constantemente termina gritando, ya no sabe qué decir. ¿Cómo se puede explicar todo esto? A Solovyov ya le están fallando los nervios. Y recuerdan a otro propagandista, Oklo Vistin, el que gritaba: «Goida, asqueroso gusano». ¿Saben lo que dice ahora? Déjenme que se los muestre simplemente. Miren este video. Да, бомбят нас нещадно. В труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной. Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые. Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою. А на их места придут порядочные, компетентные, умные люди. Они-то и приведут нас к победе. А если этого не произойдет, то пусть все сгорит дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было. Vaya, eso sí que es una transformación en la retórica. Goida, goida, todos adelante, entonces ganen. Si no ganamos, entonces lo quemaremos todo aquí. Es decir, resulta que para él no es culpa de Putin, sino de los diputados, funcionarios y generales de despacho. ¿Y cómo es que todo esto cambió así? Incluso admite la derrota de Rusia. Él mismo dice: «Y si no ganamos, entonces vamos a prenderle fuego a todo esto». Bueno, en cuanto a que todo se queme hasta los cimientos allá en los pantanos, en realidad no estamos en contra. Es decir, incluso les pasaríamos cerillas y gasolina. Para ese entonces en Rusia seguro que habrá problemas con eso. Pero no se demoren ahí, no se demoren, prendan fuego ahora mismo. Bueno, y se puede hacer aún más fácil, me parece. Rusos, a ese puñado de exagentes de la KGB que han perdido la cabeza, payasos a sueldo, propagandistas, curas desquiciados, eclesiásticos, pónganlos contra la pared y entonces podremos empezar a negociar. Por cierto, creo que la Legión Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos podrán representar perfectamente los intereses de la Federación Rusa. Y ahora Ucrania está realizando una hazaña increíble. Creo que esto se puede ver perfectamente en las noticias. Y en cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy seguimos recaudando fondos para equipos de guerra electrónica para el 33º Regimiento de Asalto que está defendiendo la dirección de Zaporiyia. Los asaltantes, que siempre son los primeros en enfrentarse al enemigo. Se requiere equipo de guerra electrónica contra drones, sistemas vehiculares de trinchera e individuales. Ellos les envían este mensaje. Por favor, véanlo. Ми бійці 33-го окремого штурмового полку, що воює зараз на Запорізькому напрямку. Сьогодні на фронті технології змінюються дуже швидко. Противник активно використовує FPV та розвідувальні дрони, НРК. Тому нам постійно доводиться адаптуватися та посилювати захист. Одним з найефективніших рішень є засоби радіоелектронної боротьби, які дозволяють подавляти сигнали керування дронами та захищати бійців та техніку. Звертаємося по допомогу до спільноти Бориса Тізенгаузена. Штурмовикам потрібні окопний реп, автомобільний реп та індивідуальний реп для захисту бійців та техніки. Кожен такий засіб – це шанс зберегти життя воїнів та техніку. Дякуємо всім і кожному. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros asaltantes del 33º Regimiento. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. También hay un código QR por si acaso están viendo en otro canal que también lleva a la recaudación. Tu donación salva directamente la vida de nuestros defensores. Y muchísimas gracias por apoyar a nuestros guerreros y por apoyar a Ucrania. Muchísimas gracias. En medio de noticias desagradables para Putin, de repente algo está ocurriendo. Uno tras otro, los funcionarios de Putin salen con declaraciones. Rusia está lista para dialogar con Europa. Así lo declaró Ushakov, asistente de Putin. ¿Ya está lista? ¿Y qué ha pasado? Y Lavrov, miren esto. Rusia está lista para reanudar las negociaciones con Ucrania desde el punto en que se detuvieron. Así lo declaró Lavrov. En cuanto en Crimea empezó a oler a quemado, en cuanto cayeron ataques en Moscú y San Petersburgo, en cuanto empezaron los problemas de combustible en toda Rusia, miren cómo de inmediato empezaron a hablar. Los rusos siempre se vuelven muy dispuestos a negociar cuando reciben una paliza.
Bueno, por cierto, también es cierto lo contrario. En cuanto la situación cambia, inmediatamente se bajan de las negociaciones. Por cierto, Lavrov también añadió que Zelensky plantea condiciones de negociación absolutamente poco realistas e incluso groseras. Ay, 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 ¿por qué te pones a llorar, Lavrov? Ve a quejarte al Sportloto. Le dieron una patada en el trasero a esa camarilla naftalínica del Kremlin. Miren cómo empezaron a quejarse de inmediato. Y además, Lavrov decidió salir en defensa de Lukashenko diciendo que no lo toquen, que de inmediato se vengarán por él. En resumen, Lavrov dio a entender que Rusia puede usar cualquier tipo de arma si Ucrania ataca a Bielorrusia. Según Lavrov, Rusia brindará ayuda militar. Así fue como comentó las amenazas de Zelensky de atacar los retransmisores en territorio bielorruso. El ultimátum, les recuerdo, de Lukashenko vence a finales de esta semana, o sea, queda muy poco tiempo. Por cierto, él planea irse a una especie de misión a largo plazo. Empacó sus maletas, agarró a su perro Spitz bajo el brazo, el cinturón para la radiculitis, a Kolenka, la bicicleta de Kolenka, y parece que se dispone a huir a algún lado. Mira, por cierto, creo que todavía va a volar a ver a Putin. Algunos aficionados al viejo fiestero Lukashenko han empezado a difundir la idea de que el tratado con la Federación Rusa prevé, entre otras cosas, el uso de armas nucleares rusas si de repente atacan a uno de los países firmantes de ese tratado. ¿En serio? ¿Nucleares? ¿Putin va a usar armas nucleares por Lukashenko? Putin no usó armas nucleares ni siquiera cuando nuestros soldados entraron en territorio ruso. ¿Recuerdan la región de Kursk? Y ahora, de repente, va a usarla por culpa del bigotudo de Lukashenko. No la usará, porque entiende que entonces le quedaría muy poco tiempo de vida a él, precisamente a él. ¿Y qué hará Putin si Ucrania ataca los retransmisores? Volverá a bombardear Ucrania, solo que ahora dirá, y este bombardeo es por Lukashenko. ¿O qué más va a hacer? Al final Putin entregará muy fácilmente al propio Lukashenko como ya entregó a otros de sus amigos y aliados. En general es interesante cómo discuten este tema Lukashenko y Putin. Bueno, escucha Lukashenko. Sí, entregué a Maduro, sí, entregué a Yanukovych, entregué a Assad, pero a ti seguro que no te voy a entregar. Créeme. Y ejem, y guau. También llegan noticias interesantes desde Vorónezh. Continúa la remoción de escombros en la fábrica militar Sborka, donde llegaron amables misiles de crucero. Los habitantes de Vorónezh están indignados. Resulta que no les activaron la alarma antiaérea igual que a los moscovitas. Los refugios antiaéreos estaban cerrados. Y en general, en los chats se comenta que las autoridades están ocultando la cantidad de muertos en esa fábrica. Por lo que entiendo, a las autoridades locales en toda Rusia no se les recomienda activar la alarma antiaérea para que no haya pánico. Y las autoridades de Vorónezh ocultan información sobre el ataque, diciendo que solo hubo 5 cadáveres. Dicen que sí, que se derrumbó todo un edificio, pero que solo hay supuestamente 5 cadáveres. Los locales no lo creen porque, como pueden imaginar, algunos tienen conocidos que trabajaban allí, otros tienen familiares en Vorónezh, y es bastante difícil ocultar esa información, especialmente en Vorónezh. Y en los chats escriben que los desaparecidos, como los llaman, son decenas y decenas, más de 100. Bueno, eso pasa cuando trabajas en una fábrica militar, soldando placas para misiles rusos que matan ucranianos. Así sucede. Incluso diría que así será con todos los que trabajen en las fábricas militares de Rusia, y recalco, aún no ha entrado en juego la balística, y por lo visto, de eso se hablará un poco más adelante. Llegaron regalos muy interesantes a esa fábrica. Ayer, durante el ataque a esa fábrica en Vorónezh, pensé, déjame ver, ¿qué está haciendo Putin? Resulta que Putin estaba poniendo flores en los monumentos de las ciudades y también puso flores en el monumento de Kiev y Odessa. O sea, está completamente enfermo. Miren esta foto. Es decir, él pone flores en los monumentos de ciudades ucranianas y luego da la orden de bombardear esas mismas ciudades. Bueno, o sea, está completamente enfermo. Otro momento interesante. A mis publicaciones en redes sociales periódicamente llegan algunos personajes prorrusos, escriben sus comentarios, escriben todo tipo de tonterías. Eso es habitual, pero ¿en qué consiste, digamos, lo interesante del momento? Yo dejo esos comentarios a propósito para que todos nosotros podamos responderles ahí.
Pero lo sorprendente es que miras el perfil de ese personaje y ves que no vive en Sisran o Voronezh, sino que vive, por ejemplo, en Letonia o en Alemania o en Estados Unidos. Apoya a Putin, pero vive en el odiado Occidente. Eso siempre ha sido un misterio para mí. Bueno, si yo, por ejemplo, desprecio y no respeto la Rusia de Putin, no me voy a vivir allí, no me torturo a mí mismo, ¿cuál es el secreto? Quizás alguien sabe por qué se torturan así. Y sí, por cierto, a estos personajes se les sacara el monito de la cabeza, ese que golpea los platillos, y por un corto tiempo se les pusiera un cerebro, entenderían que el país en el que viven impone sanciones contra Rusia. Y también entenderían que parte de sus impuestos va, entre otras cosas, al armamento de Ucrania. Recuerdo cómo deportaron de Letonia a un viejo agente de la KGB y lloraba desconsoladamente en la frontera, no quería regresar a su patria histórica. Debería estar contento, pero llora. Otra noticia más. El jefe de la GUR, Oleg Ivashchenko, y el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Magyar, serán puestos en busca y captura internacional. Así lo declaró el Comité de Investigación de Rusia. Bueno, no sé cómo Oleg Ivashchenko y Magyar van a sobrellevar esta terrible noticia. ¿Qué clase de búsqueda internacional es esa de Rusia? Es una búsqueda en Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y en algún lugar más en el territorio de Afganistán, porque con los talibanes tienen buenas relaciones. ¿Qué clase de búsqueda internacional es esa? Y otra noticia más. En esta noticia está toda Rusia, en esta noticia se refleja toda Rusia. Los niños rusos deben ser preparados para la guerra contra la OTAN y la Unión Europea inmediatamente después de la escuela primaria, declaró el primer vicepresidente del Comité de la Duma Estatal de la Federación Rusa para Asuntos de la CEI, Víctor Vodolatsky. Sí, claro, piensan preparar al ejército infantil para la guerra contra la OTAN justo después de los primeros cursos escolares. Bueno, ya existió la juventud hitleriana. Recordamos cómo terminó eso. Estos al parecer quieren repetirlo. Es decir, ellos gritan por todas partes, podemos repetirlo. Me pregunto, ¿para qué guerra están preparando a los niños de Putin, a estos chavales, a estos muchachitos que, les recuerdo, están aprendiendo chino? Bueno, entiendo que los hijos de los funcionarios rusos que estudian en Londres, París, viven en Estados Unidos, se están preparando directamente allí para la guerra con la OTAN, justo en la guarida del enemigo. Miren qué astuto lo han planeado. Como parte de la preparación para la guerra contra la OTAN, los hijos de los funcionarios rusos enviaron a sus hijos a estos países de la OTAN para, como se dice, estudiar al enemigo desde dentro. Y aquí va otra noticia puramente rusa del país, donde les recuerdo, todo se construye, todos hablan, todos están obsesionados con los valores tradicionales. En la Duma estatal declararon que la ley para prohibir la violencia doméstica hará que los rusos renuncien a casarse. Si en Rusia se aprueba una ley que castigue la violencia doméstica, esto llevará a una disminución en el número de matrimonios, porque los hombres no querrán casarse por miedo a acabar en la policía. Así lo afirma la jefa del Comité de Asuntos Familiares de la Duma, Nina Ostanina. Así fue como reaccionó ante el reciente proyecto de ley presentado en la Duma estatal sobre la prohibición de la violencia doméstica. Es decir, los varones rusos tendrán miedo de casarse porque tras la aprobación de esta ley ya no podrán golpear impunemente a sus esposas e hijos. ¿Y para qué querrían un matrimonio en el que no se puede pegar a la esposa y a los hijos? Es decir, recuerdo que esto lo dice la presidenta del Comité de la Duma Estatal para la Protección de la Familia, que no se puede aprobar esta ley porque de lo contrario los matrimonios se desharán. Bueno, y por supuesto, para Putin todo va de maravilla, como siempre. El índice de la bolsa de Moscú se desplomó en el mercado de acciones ruso. Los inversores están vendiendo todo lo que tienen. Las acciones de Gazprom cayeron hasta 100 rublos. Es un nuevo mínimo histórico. La economía de la Federación Rusa está temblando, y en medio de todo esto, ayer salió el principal comunista Zyuganov y dijo: hay que quitarles los depósitos a los ciudadanos, que los depósitos trabajen para el Estado. Bueno, todo está bajo control. Estados Unidos declaró que cambia su retórica y exige a Rusia un alto el fuego inmediato, según dijo Lavrov, aunque los medios lo presentan de otra manera. Trump le dio luz verde a Zelensky para presionar a Rusia con el fin de sentarla a la mesa de negociaciones, escribe Kiev Independent.
Por lo que entiendo, Ucrania ahora tiene cartas en la mano, y de inmediato aparece información de que pronto llegarán a Rusia unos regalos muy interesantes con un alcance de 930 kilómetros y una cabeza de guerra de 225 kilogramos. Bueno, hace poco Ushakov dijo que el espíritu de Anchorage había abandonado Rusia. Eso es todo, se acabó. Sería bueno que también el espíritu de Putin abandonara ese capullo de Botox. Y además, Lavrov dijo que a Trump lo llenaron de ideas destructivas. Trump simplemente no soporta a los perdedores. Putin le contaba a Trump que estaba a punto de tomar el Donbass, tanto el año pasado como el anterior. Al final resulta que Ucrania toma la iniciativa. Trump observa todo esto de manera absolutamente pragmática. Él ve cómo la gigantesca Rusia nuclear lleva 5 años intentando tomar Mala Tokmachka, y por supuesto para él Putin no es ningún gran conquistador. Putin, que le miente constantemente, le recuerdo, sobre el ataque a su propia residencia en Valdai. En resumen, la rata almizclera calva simplemente no puede salir de la guerra, y Trump necesita terminar esta guerra. A Trump se le acaba el tiempo, tiene elecciones en otoño, así que, en mi opinión, es más fácil darle a Ucrania los medios para que siente a esa escoria subterránea en la mesa de negociaciones. Bueno, amigos, cuídense y cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal, no lo olviden, y vamos a ayudar a nuestros asaltantes del 33º Regimiento. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.